Buenas noches. La noticia del día tiene que ver con la decisión de la Interpol de emitir la circular roja que da vía libre a las autoridades panameñas para comenzar la búsqueda y detención de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. La exdirectora se entregaría a las autoridades en las próximas horas, según ha dicho su abogado. Este es el documento que la Interpol envió desde su cuartel general en Francia a sus oficinas en 190 países y en el que solicita la detención de María del Pilar Hurtado por la comisión de 5 delitos en Colombia. Inicialmente la Interpol negó la expedición de la circular roja por considerar que al tratarse de un caso político era un juez y no la fiscalía quien debía hacer la solicitud. Por eso el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 16 de enero emitió una nueva orden de captura contra la exdirectora del DAS que sirvió para que la fiscalía hiciera la nueva solicitud ante Interpol. Desde esta mañana Hurtado fue incluida en todas las bases de datos que persiguen criminales a nivel mundial. El documento no constituye una orden formal de captura, sino una petición para su detención con fines de extradición al país que la requiere. Paradójicamente, en 2008, María del Pilar Hurtado había sido elegida como miembro del Comité Ejecutivo de Interpol en calidad de delegada titular de América, con el respaldo del 71% de los países asistentes a la cumbre en Singapur. Hace pocos minutos, el ministro de Seguridad de Panamá, Rodolfo Aguilera, reveló que María del Pilar Hurtado está dispuesta a entregarte siempre y cuando sea en forma ordenada y se le respeten sus derechos humanos. Y para que la entrega a las autoridades se cumpla con la mayor dignidad posible a María del Pilar Hurtado, le toca ir a la embajada colombiana en Panamá. Si llega a ir a otra autoridad del vecino país, ellos están en la obligación de capturarla debido a la circular roja expedida por la Interpol en su contra. Aunque la Embajada de Colombia en Panamá debe cumplir con todas las leyes del vecino país, en lenguaje diplomático siempre se consideran dichas sedes como suelo del país que representan. Atendiendo lo expresado por la exdirectora del DAS, que quiere someterse de una manera digna a las autoridades, el mejor camino y el más digno es trasladarse a la sede de la embajada, donde representantes de la Dirección de Migración de ese país levantarán el acta de expulsión y se la entregan formalmente a una comisión de la autoridad que la requiere, en este caso la Interpol, o a quien designe la Fiscalía General de la Nación, organismo que expidió la orden de captura. Una vez llegue a Bogotá, se hace el respectivo trámite de migración para oficializar su entrada, toda vez que su pasaporte fue anulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Desde ese momento, Hurtado afanador quedará a disposición de la Fiscalía General, que decidirá su sitio de reclusión, probablemente la misma sede de ese organismo en Bogotá. Tras su paso por la dirección del DAS, que la comprometió con el episodio de las famosas chuzadas, María del Pilar Hurtado recibió asilo en Panamá en el 2010. Desde ese entonces, el gobierno colombiano ha librado una intensa lucha diplomática para que regrese a Colombia a responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en 5 delitos. María del Pilar Hurtado, abogada de la Universidad de los Andes con especialización en negocios y relaciones internacionales, llegó a la dirección del DAS en 2007 en reemplazo de Andrés Peñate. Tras una denuncia del entonces senador Gustavo Petro, la funcionaria entró en el ojo del huracán. Se destapó el escándalo de las chuzadas a periodistas, magistrados de las altas cortes y opositores del gobierno Uribe. María del Pilar Hurtado renunció en 2008 y dijo que asumiría el costo político, pese a que ni ella ni el expresidente Uribe tenían nada que ver con el asunto. Pero la Procuraduría la destituyó y sancionó por 18 años, y la Fiscalía le imputó 5 delitos. Concierto para delinquir, abuso de poder, falsedad en documento público, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones. Ante la inminencia de su captura, viajó a Panamá en 2010 y solicitó asilo político ante el gobierno de Ricardo Martinelli, quien aceptó el argumento de que sus líos judiciales eran producto de una persecución política. Desde ese momento, Hurtado permaneció en la clandestinidad bajo la protección del presidente Martinelli. La oposición panameña asegura que se refugiaba en varios de sus lujosos condominios de playa y en una casa en un exclusivo sector de Ciudad de Panamá. En noviembre de 2011, la Fiscalía colombiana solicitó a la Interpol expedir una circular roja y la pidió en extradición, pero en febrero de 2012 esa petición fue negada. Un nuevo intento por extraditarla se produjo en julio de 2014, pero la Corte Suprema panameña la negó de nuevo, argumentando que la petición estaba amparada en las mismas acusaciones que ya se habían considerado. Con la llegada al poder del nuevo presidente Juan Carlos Varela, la Corte Suprema tumbó el asilo político del que gozaba. En un intento desesperado por permanecer en Panamá, María del Pilar Hurtado presentó en diciembre de 2014 una solicitud como refugiada, que fue negada el 12 de enero de este año, pues las autoridades migratorias del vecino país consideraron que no reunía las condiciones. Sin embargo, se negaron a entregarla a las autoridades colombianas, pues no existía una orden de captura internacional. Esa condición se cumplió en las últimas horas con la expedición de la circular roja por parte de Interpol.